Hoy nos ponemos el disfraz de delincuentes para robar las elecciones en España. Un pucherazo, como todo el mundo lo conoce. En este vídeo os iba a hablar de leyes, pero luego he pensado que os vais a aburrir como ostras y vamos a hacerlo de una manera un poquito más dinámica. En vez de eso, vamos a intentar armar un plan para manipularlo todo y lo vamos a hacer de 4 maneras diferentes. A través del voto por correos, de la ley de nietos, nacionalizando a miles de personas o incluso el mismo día de las elecciones cambiando lo que hay en las urnas o a través de Indra. Además, al final de este vídeo os voy a explicar por qué en Venezuela sí, pero en España no. Hay una diferencia bastante grande. Vamos a comenzar por el día de las elecciones. El plan es muy sencillo: cambiar los votos de las urnas por votos falsos nuestros, manipular las actas y hacer que Indra diga exactamente lo que nosotros queramos. Hay que tener en cuenta que en España hay unas 60.000 mesas electorales y que no podemos meter el 100% de los votos que vaya a nuestro favor. Eso es ridículo y no se lo creería nadie. He hecho una cuenta rápida y necesitaríamos de 300.000 a 400.000 votos falsos para que esto funcione. Si los dividimos entre las 60.000 mesas, pues nos da un resultado de 5 a 8 votos falsos por urna. Facilito. En esas 60.000 mesas hay un presidente y 2 vocales. Estamos hablando de 180.000 personas elegidas a sorteo que en la mayoría de las ocasiones no se conocen ni entre ellas y que por no saber no sabemos ni cómo piensan. Además de todo esto, hay apoderados de los diferentes partidos políticos en cada mesa electoral, es decir, PP, PSOE, Vox, Sumar, todos mirando fijamente a una urna transparente cada vez que alguien se acerca a ella. Vale, el plan es el siguiente: o sobornamos a 180.000 personas a 1.000 euros cada una, lo que nos daría un resultado de 180 millones de euros rezando para que ninguno de ellos se chive, o los amenazamos a todos. Y con los interventores, como va a ser imposible poner de acuerdo al resto de partidos políticos que están allí mirando fijamente todo porque son rivales, pues lo único que se me ocurre es darle un mazazo en la cabeza a cada uno de ellos en el momento del recuento. Unos 100.000 mazazos. Vale, esto que acabo de contar es ridículo, pero ¿y si en vez de manipular las urnas le damos un montón de millones a la empresa Indra para que ponga los datos que a mí me dé la gana? Pero claro, en España el recuento se hace a mano, papeleta por papeleta, y cuando se termina, el presidente escribe los resultados en un papel que llaman acta de escrutinio. Y aquí es donde viene la clave. Ese papel van a tener una copia todos los interventores de todos los partidos, de esa mesa y de las 60.000 de toda España. Y es que Indra no cuenta los votos, simplemente es una empresa informática a la que se le envían los datos para que los sume de manera rápida y dé un resultado provisional la noche de las elecciones. ¿Y por qué digo provisionales? Porque ni siquiera es Indra quien hace el recuento oficial. Son las juntas electorales 3 días después, jueces del Tribunal Supremo, quien abre los sobres con las actas originales. Así que este plan lo olvidamos y vamos a ir al plan B, porque esto es imposible. Y esto es la ley de nietos. Gracias a la ley de memoria democrática le puedo otorgar la nacionalidad a cientos de miles de personas en el extranjero. El plan es muy sencillo: yo te doy la nacionalidad y tú me votas. Vale, primero los problemas. Históricamente el voto cera rara vez supera el 10% de participación, entre el 10 y el 15. Esto significa que la inmensa mayoría de personas ni siquiera va a votar. Pero hay algo más problemático todavía. ¿Quién me garantiza a mí que yo nacionalice a todas esas personas y me voten? Porque puede hacer el efecto contrario, que lo haga y voten en masa a mi rival. Por lo tanto, como no tenemos manera de saber a quién va a votar esa gente, nuestro plan tiene que consistir en manipular esos votos. Aquí tengo que aclarar algo: el voto exterior es analógico, viaja físicamente hasta España. Es decir, si tú nacionalizas al nieto de alguien que vivía en un pueblo de Teruel, ese voto va a llegar físicamente a la mesa electoral del pueblo de Teruel que le toque y va a ser abierto delante del presidente, los vocales y el resto de interventores de los demás partidos. Así que aquí nos quedan 2 opciones y la primera la voy a descartar rápidamente, que sería corromper a los que están en el consulado. Esto es imposible porque el día en el que la gente va a votar a su consulado desde el exterior hay también interventores del resto de partidos políticos, demasiados ojos mirando. Así que esta la descartamos y solo nos queda una opción: mientras viajan. Pero aquí nos encontramos con un pequeñito problema. Cuando la gente vaya a votar al consulado, esos votos no se guardan en cualquier sitio, sino en sacas diplomáticas blindadas y precintadas, con una numeración única. Dentro de esas sacas nos vamos a encontrar una hoja de ruta que nos va a decir también cuántos votos lleva, cuánto pesa la saca al gramo y el número de precinto. Cuando lleguen a España, esos votos van a ser custodiados por la Guardia Civil y la Policía Nacional hasta el momento de su entrega. Pero es que hay más. Dentro de esa saca no nos vamos a encontrar los votos tirados por ahí. Hay un primer sobre donde está el voto y un segundo sobre donde va el primer sobre más el certificado de estar inscrito en el censo electoral del CERA y la fotocopia del DNI o pasaporte oficial del votante. Así que el plan aquí está clarísimo. Lo que tenemos que hacer es asaltar el avión de Iberia en mitad del Atlántico. Tenemos que llevar con nosotros un taller masivo de falsificación porque tenemos que comprobar el DNI de cada ciudadano, cambiar las papeletas, volver a cerrar con los precintos oficiales y rezar todo lo que sepamos para que el peso de la saca coincida al gramo cuando lleguen a la
la Junta Electoral. Posibilidades de éxito, cero. Así que vamos a saltar al plan C, el voto por correo. Ese es el favorito de todos, pero lo primero que hay que hacer es explicar cómo funciona. Para solicitarlo necesitas DNI, pasaporte o certificado digital. Una vez solicitado te llega la información a casa, pero para tú emitir ese voto necesitas volver a presentar el DNI o pasaporte oficial. Cuando llegan esos votos no se guardan en cualquier rincón de correo. Esos votos se guardan en cajas fuertes custodiadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con vigilancia 24 horas. Además, los sobres llevan asociados un código de barras único asociado al votante. Un apunte aquí, el voto por correo no se cuenta todo junto en una misma urna, cada voto va donde le toca, es decir, si la persona solicitante es de Santander, ese voto va a viajar físicamente hasta el colegio electoral que le toque en Santander. Aquí el plan es el siguiente, tenemos que infiltrar a miles de funcionarios en las oficinas de correo para que la noche antes, burlando a los cuerpos y fuerzas de seguridad, puedan abrir esas cajas fuertes y manipular esos votos. Aquí hay otro problema, esos votos tienen una solapa de seguridad, por mucho que tú lo abras con una máquina a vapor, el sistema lo va a detectar. Así que lo que vamos a hacer es primero rezar para coger los votos justo que no nos gusten, abrirlos y al comprobarlo, tirarlos a la basura. Pongamos que logramos deshacernos de 50.000 votos que no nos gustan. A las 8 de la tarde de ese domingo electoral, cuando empiecen a contar los votos por correo y digan aquí en esta mesa votaron 20 personas por correo y solo tengan 10 votos, ya te han pillado. Así que en este momento el único que nos queda es el plan D, nacionalizar a miles de personas. Bueno, como ya hemos visto que no podemos hacerlo a través de las urnas, voto exterior o voto por correo, vamos a nacionalizar a un montón de gente. Ojo, nacionalizar no es regularizar. Para tú poder votar en las elecciones generales necesitas el DNI español. ¿Y cómo se consigue esto? Pues normalmente con 10 años de residencia legal en este país. Para llevar esto a cabo, lo primero que tenemos que hacer es soltar un decreto ley para modificar el Código Civil y que esos 10 años se conviertan en 0. El problema es que ese decreto nos va a durar 30 días hasta que sea ratificado o no por el Congreso de los Diputados. Eso significa que tenemos exactamente 30 días para tramitar mínimo 750.000 nacionalidades, que es lo que necesitamos para mover un poquito el resultado. Para que os hagáis una idea de la locura que es esto, el Ministerio de Justicia es capaz de tramitar solo 100.000 y al año. Nosotros tendríamos que tramitar 25.000 al día. El ordenador del Ministerio de Justicia explotando a las 6 horas. Y además aquí tenemos el mismo problema que antes. Yo puedo nacionalizar a 750.000 o a 5 millones. ¿Quién me garantiza a mí que todos me van a votar a mí? ¿Por qué? O sea que en este caso ya no solo sería saltarme la ley para nacionalizar a todo el mundo que me dé la gana, sino que además luego tendría que ir persona por persona a amenazarlos y decirle que oye, que o me votas a mí o no te doy la nacionalidad. Y encima rezar para que ninguno de ellos se chive. En fin, que nada de lo que podemos pensar funciona, pero ¿por qué en Venezuela parece que sí le funcionó? Porque allí el sistema es 100% electrónico. Tú vas a una pantalla, das a tu candidato y esos datos se van a un software. Si tú eres el dueño y controlas ese software, puedes apagarlo, modificar los datos y decir, hoy se cayó el sistema y nadie va a poder controlar lo que tú has hecho dentro. En España esto no es posible porque es todo analógico y tú no puedes hackear personas. Los padres de la Constitución fueron tan inteligentes que tras salir de una dictadura de más de 40 años, modificaron el sistema precisamente para que nadie pudiera tener todo el poder que tenía Franco. Ni Pedro Sánchez, ni nadie del PP, ni de Vox puede derrumbar el sistema democrático español. No se puede. Además, pensar una cosa, si Pedro Sánchez tuviera el poder para hacer todo lo que os he contado sin que lo pillaran, entonces ¿para qué quiere manipular unas elecciones? Si puedes hacer todo eso, eres el dueño del puñetero mundo.